Creo que antes de irnos habíamos quedado, ustedes iban a estudiar Lucas 22, el arresto y el juicio a Jesús. ¿Estoy correcto? Sí, Muy bien. ya. Esta noche nos toca Lucas 23, 33, 56, Ceci, ¿o hicieron ese también? Hicimos los 2 episodios del arresto de Jesús. Muy bien, entonces nos toca hoy el estudio 14, que es la resurrección de Jesús, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 7 y versos del 36 al 47. Vamos a estudiar Lucas 24, del 1 al 7 y del 36 al 47. A ver, ¿quién se anima a leer esos pasajes? Yo los puedo leer, doctor, yo ya los tengo aquí. Adelante, muy bien. Ok, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Del 36, ¿verdad? En adelante. Del 36 hasta el 47, correcto. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Doctor, ¿se me escuchó? ¿No escuchó, doctor? ¿De Lucas también? Sí, de Lucas. Ajá, el mismo pasaje que ella viene leyendo. 45, 46. Perdón, ¿cuál? ¿Del 45 al qué? Lucas 24 hasta versículo 45 hasta el 47. Ok. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día y que se predicara
en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Hay otra persona que le gustaría leer el pasaje otra vez? Versos del 1 al 7 y del 36 al 47. ¿Se anima alguien? Yo lo puedo Lucas, leer. adelante. Yo pensé que estaba en unmute. Adelante. Sí, adelante. Gracias, Ceci. Es que estaba por aquí un poquito enredada, pero ya. 24 del 1 al 7. Sí, del 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y el otro es el mismo 24 del 36 al 47, ¿verdad? Correcto. Ajá. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien. ¿Qué les parece a ustedes esta historia? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les impacta? Hay mucho, mucho, mucho aquí. Muy, muy denso. Sí. Algo que a mí me llama la atención es esto de es necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres. Y luego es necesario que se cumplan las profecías. Esto de es necesario. Y me hace pensar en la muerte de Jesús, en cómo es que era necesario que Él muriera y a manos de quién. O sea, yo entiendo que Él dio su vida, ¿verdad? Él dio su vida por nosotros. Él dijo que Él la daba y que tenía el poder de volverla a tomar. Pero toda esta manera como se dio,
no era el deseo de Dios, no era el plan de Dios que Cristo muriera así. Pero entonces me hace pensar cuál era el plan, porque dice que es necesario que Él muriera y entiendo que era necesario porque era la única manera de salvarnos. Pues en realidad yo creo que sí, a él ya sabía que venía, porque cuando se manifestó, cuando sacrificaban los animales en el templo, era la representación de Jesús. Entonces ya esto ya lo sabía Dios, que iba a pasar eso. Bien. Bueno, sabemos que Dios lo sabe todo, así que no nos debe de sorprender que Él sabía esto también. Así que Dios sepa algo. Porque de hecho también en Isaías ya lo manifestó también, en Isaías. Ujú. También ahí se manifiesta en la palabra todo lo que iba a vivir Jesús. Entonces ya estaba escrito eso. Bien. ¿Qué entendemos de que ya estaba escrito? Porque asimismo dice Jesús, Jesús les dice que lo que estaba escrito de él en toda la Biblia, esencialmente, él dice de Moisés, los profetas y los salmos. Esa es la Biblia entera. El Antiguo Testamento es eso. Y era la única Biblia que había. Así que Jesús le la Biblia entera. ¿Qué hacemos nosotros con esa información? ¿Qué nos dice a nosotros que todo eso estaba escrito en la Biblia? Que Dios vino a salvarnos por medio de su sangre. Y por eso nosotros tenemos que tener reverencia a Él y buscarlo a Él, porque Él es nuestro Salvador. Él que vino a rescatarnos a nosotros del pecado y poder darnos la oportunidad de que podamos estar a futuro a vivir con Él. Primeramente Dios, ¿verdad? Si nosotros seguimos en el camino. Muy bien. Gracias. ¿Hay alguien más? ¿Puedes repetir la pregunta, José, por favor? Adelante. Oh, no, estamos manejando la tuya. Ok. Que dice que es necesario. ¿Qué es lo que lo hace una necesidad que sucedan estas cosas? Para mí, doctor, como dijo Ceci, es necesario. Esa palabra es tan... tiene... No tengo cómo explicarla porque sí es necesario que nosotros cada día busquemos a Dios. Es necesario que a través de Él tenemos salud. Es necesario que a través de Él aprendamos a alimentarnos. Es necesario que a través de Él confiemos la grandeza y la gracia que hay para nosotros. Esa palabra es necesario. Abarca un campo grandísimo, grandísimo en cada vida de nosotros. Y aún así, a veces nos alejamos tanto de Dios. A veces no lo buscamos, sin saber que en su palabra ahí está la alimentación, lo necesario que cada ser humano necesita. Y no lo hacemos así, porque no queremos ver eso, porque esto tenemos cosas más importantes. Es necesario el amor, la paz, la tranquilidad y la bendición de Dios. Y aún no tengo más, pero esa palabra abarca mucho, mucho lo que dijo Ceci, doctor. Bien. Amén. Y yo quisiera agregar que y gracias por compartir sus puntos de vista muy enriquecedores. Quisiera que fuéramos más profundo en pensar por qué era necesario que Cristo muriera. Em, am, sí, entendemos que porque pecamos, pero ¿por qué la muerte? Es porque la muerte
pues, como dice el versículo, que la paga del pecado es la muerte, o por qué era necesario, como dice allí, que él muriera. El texto dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Dice que eso es algo que es de necesidad que eso suceda. Dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿De dónde nace esa necesidad? ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué quiere decir que algo sea necesario, que algo debe pasar, debe ocurrir? Que sin eso no se puede dar otra cosa. Muy bien. Así que estamos hablando de una ocurrencia de indispensabilidad, que sin eso no hay proyecto, no se ejecuta, no pasa lo que tiene que pasar. ¿Qué es lo que hace la necesidad? ¿Qué crea la necesidad? Está diciéndome aquí que, ¿cómo se llama? Que esto estaba en toda la Biblia, todo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Por qué está todo esto en toda la Biblia, está diciendo Jesús, y que existe esa necesidad? Que esto tiene que pasar. Alguien hizo comentario acerca del sistema de sacrificios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Alguien mencionó que era necesario porque somos pecadores, y Jesús vino para perdonar nuestros pecados. ¿Qué queremos decir con eso? Recuerdo, Yo digo, adelante. Adelante. digo que necesario porque había sido profetizado muchos años y a través de varios años anteriores. Necesario que se cumpliera la profecía, que quedara la evidencia de todo lo que se había profetizado para que luego toda la humanidad que iba a venir adelante viera la evidencia de la historia de lo que fue una realidad, de lo que pasó con el Señor y su sacrificio, y es lo que nos ha quedado a nosotros hasta estos tiempos, escrito en la historia bíblica. ¿Qué ingrediente es lo que esto añade? ¿Cuál es la pieza que coloca sin la cual lo que se logra al añadir la pieza sería imposible? ¿Qué es la necesidad que es suplida? ¿Qué es lo que la muerte y resurrección de Jesús añade? ¿Cuál es el ingrediente, el pedazo que falta? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que no podemos hacer sin esa pieza? ¿Qué es lo que lo hace necesaria la pieza? La redención del ser humano, la Ajá. salvación del ser humano, ¿Qué? ¿Salvación de qué? de la muerte. ¿Redención de qué? De la muerte. Pero ¿por qué viene la muerte? Ajá. Y estoy pensando que en Génesis el Señor les dijo a Adán y Eva, el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces, la muerte estaba involucrada al
al pecar. Ajá. ¿Cómo viene la muerte al pecar? Exacto, esa es la Ajá. pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Cómo viene la muerte al pecar? Porque de lo que hemos leído hoy es la solución a ese problema. Notemos que el versículo 45 dice que todo el problema aquí se resuelve, dice, cuando Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y yo quiero que notemos que hasta que no se abre el entendimiento y comprendemos las Escrituras, nada de lo que ha ocurrido tiene efecto. Que los discípulos creen que están viendo un espíritu, que los discípulos, quién sabe lo que ellos creen que está pasando, a pesar de que ya ocurrió, ya Jesús fue crucificado, padeció, murió y resucitó. Y todo eso queda sin efecto para ellos. Note que Jesús personalmente está ahí con ellos y ellos creen que están viendo un espíritu. Así que nada de lo que ha ocurrido, ni la muerte, ni el padecimiento, crucifixión, muerte y resurrección, tiene ningún efecto hasta que no se les abrió el entendimiento y comprendieron las Escrituras. Entonces yo vuelvo a hacerle la pregunta, lo que lo hace necesario, lo que hace la necesidad de esto, lo que lo hace necesario, la necesidad, lo que lo hace necesario, esa pieza indispensable, es que es la solución a un problema. Y Ceci nos acaba de decir que el problema es que entró la muerte a causa de que ellos comieron del árbol en desobediencia. Y yo les pregunto, ¿cómo es que entró la muerte después de haber ellos desobedecido? Porque se apartaron de Dios, porque escogieron su propio camino, porque sin Dios lo que queda es muerte. Muy bien. Son preguntas más que respuestas. Bien, bien. Sí, vamos a tirarlo todo allí. Yo les voy a decir una que se dice con mucha frecuencia. Que como ellos desobedecieron a Dios y ya Dios les había advertido, Dios hubiese sido injusto si Él no hace lo que Él les dijo que Él iba a hacer y les sobreviene la muerte. Que Dios tenía que ser justo. ¿Han escuchado esa explicación alguna vez? Sí, doctor, yo la he escuchado, pero yo, bueno, difiero en esa idea porque pues la palabra dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué es muerte? Pregunta usted. Pues porque en sí es la consecuencia del pecado. La consecuencia natural del pecado es una decadencia, un deslizarnos hasta llevarnos a la muerte. A lo mejor no inmediatamente, muchas veces es inmediatamente, pero otras veces es despacio, pero es un camino que seguramente lleva a la muerte. No nada más física, sino también espiritual. Yeah. Yo estoy pensando en que entonces los que están en comunión con Dios, ellos también van a morir un día. Los que estamos ahorita ya no hablando de los que estuvieron en la Biblia, hablando de hoy, estas personas también van a morir, su cuerpo se va a terminar. Entonces la muerte es parte de la vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es esa muerte? Otra muerte, que hay dos muertes, una que cuando tu cuerpo ya no funciona y otra espiritual, ¿o cómo?
Gracias por esa pregunta, Erika. La Biblia efectivamente habla que hay dos muertes y a la segunda muerte le llama exactamente eso, la segunda muerte. Ese es el nombre que le da a la Biblia. Y a la primera muerte le da el nombre de un sueño. ¿Sí? ¿Quieren que leamos algunos pasajes que no hablan de esas dos muertes? ¿O están familiarizados con ese concepto? A mí me gustaría saber las citas para yo Claro que sí. leerlas. Muy bien. Vamos a buscar primero la de el dormir del sueño. Vamos a ir a San Juan, la primera muerte. Vamos a hablar ahora, que la Biblia siempre, invariablemente, se refiere a esa muerte como un sueño, como dormir. En San Juan 11 dice que Jesús estaba en Betania, que Jesús estaba en Betábara, en el otro lado del Jordán, y que Lázaro estaba enfermo. Dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Cuando oyó pues que estaba enfermo, versículo 6, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Entonces Jesús le dice después, versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Así que notemos que Jesús se refiere a esta muerte como un dormir, un sueño. Vamos ahora a ver, ¿quedó clara la idea de la primera muerte como un dormir? Sí. Muy bien. Entonces, vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección es la gente como Lázaro, que los que mueren la primera muerte y resucitan en esa primera resurrección cuando Jesús viene en su segunda venida. Dice, la segunda muerte no tiene poder sobre estos. Así que notemos que me introduce la idea de que hay una muerte primera, un dormir, y que los que resucitan de ese dormir, de esa primera muerte, en la segunda venida de Jesús, no van a pasar por la segunda muerte. Esta segunda muerte es el dejar de ser para siempre. De hecho, la Biblia me dice que la primera muerte, la muerte del dormir, va a ser comida por la segunda muerte. La segunda muerte se refiere a dejar de ser para siempre. Vamos a leerlo en el versículo 14 del mismo capítulo 20 de Apocalipsis. Dice, y la muerte, lo ve allí, y el Hades es una palabra griega para referir, que se traduce como infierno. Así que la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Así que el lago de fuego no es el infierno, es la muerte segunda, dejar de ser para siempre. Es un símbolo que el libro de Apocalipsis usa para referirse a la segunda muerte. Y me está diciendo que la muerte primera va a dejar de ser para siempre. Así que aquí vemos los dos conceptos de el dormir del sueño y la muerte segunda, el morir, dejar de ser para siempre. Entonces, vamos a tratar de volver a nuestro... ¿Quedó claro entonces el concepto de la primera muerte y la segunda muerte de la que habla la Biblia? Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a regresar a nuestro pasaje. Vamos a hacer la pregunta entonces. ¿De qué muerte está hablando Génesis cuando Dios les dice que el día que de él comieres, ciertamente morirás? ¿De cuál muerte está hablando? ¿De la primera o de la segunda? Primera. Dios les dice, ustedes se van a dormir. No. Les dice que van a morir. Muy bien. Entonces, la muerte de la que nos dice el apóstol Pablo, que la paga del pecado es muerte, es la muerte segunda, es la dejar de ser para siempre. Esa es la paga del pecado. ¿Por qué es ese el resultado del pecado? Es la pregunta que hemos hecho. Es importante que entendamos y comprendamos las escrituras. Ya vimos que dice que hasta que ellos no entendieron, hasta que ellos no se les abrió el entendimiento y comprendieron las escrituras, no les sirvió para nada. Todo lo que Jesús había hecho les servía para muy, muy poco. Jesús estaba empeñado, de hecho vino allí para que ellos entendieran y comprendieran las escrituras. La muerte segunda viene como resultado en Génesis, que es el problema que Jesús está resolviendo aquí. Lo que hace necesario todo lo que hemos leído aquí, lo que lo hace necesario, la muerte y la resurrección de Jesús, es lo que ocurrió en Génesis. Lo que ocurrió en Génesis es que a Adán y Eva, en el ejercicio de su libertad, al aprender a autogobernarse, la Biblia le llama a eso templanza. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí aún hoy. Es que aprendamos, recibamos instrucción de Él para autogobernarnos. Cuando Adán y Eva ejercieron esa libertad para autogobernarse, autogobernarnos en armonía a las leyes de la vida, en armonía a los principios de Dios. Adán y Eva rechazaron eso. Ellos escogieron autogobernarse en oposición a esos principios de la vida. En oposición a los principios de la vida no hay nada. Y esa nada la Biblia le llama muerte o muerte segunda. Es llegar a ser nada, dejar de ser, no tener ser. Pero eso no fue lo que ocurrió con Adán y Eva.
La razón es que Dios vino y habló con ellos. Así que ellos no dejaron de ser para siempre. No estuviéramos nosotros aquí. Así que, ¿qué entonces? ¿Les mintió Dios? ¿Tenía razón la serpiente cuando les dijo, ciertamente no morirás? La razón que Adán y Eva no mueren enseguida es por esto. Porque Jesús, me dice la Biblia, hizo esto desde antes de que se creara el mundo. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? Si eso está ocurriendo ahora en Jerusalén, desde miles de años después de Adán y Eva. Sin embargo, la Biblia me dice que este cordero fue inmolado, fue violentamente matado desde antes de la fundación del mundo. La Biblia dice eso porque Dios no está limitado por el tiempo. No es que Cristo opera una salvación, es que Él es la salvación. Y Él es el Cordero inmolado. Lo que está ocurriendo aquí es que lo que la palabra dice, lo que la palabra de Dios es fiel a su palabra. Así que lo que Él dice en Moisés, en los profetas, en los salmos, en toda la Biblia, en su palabra, lo que Él dice en su palabra, es como si ya está hecho. Así que Adán y Eva no mueren, es simplemente porque Dios dijo que esto iba a ocurrir. Por eso Jesús dice que es necesario que ocurra. Porque Dios es fiel a su palabra. Así que lo que Jesús viene a hacer es a tomar ese hombre chueco que no se puede autogobernar y venir y existir en ese cuerpo y llevarlo con él a la cruz para que lo mataran. Con ese cuerpo muerto, ahora Jesús resucita. Y resucita como Adán debió de haber sido, una raza humana nueva que sí puede que sí alcanza el ideal que Adán debió de haber tenido. De hecho, ese es el nombre que la Biblia le da. Le llama a Jesús el segundo Adán. A ese segundo Adán, a esa nueva raza humana, ahora tú y yo podemos escoger a qué raza humana queremos pertenecer. A la raza humana que se formó según el primer Adán, o a la raza humana que se formó según el segundo Adán, que es Cristo. La Biblia le llama a eso también un nacer de nuevo. Y entonces, la vida cristiana es simplemente nosotros, por medio del entendimiento, por medio de renovar, tener un entendimiento nuevo, la renovación de nuestro entendimiento, podemos ser como Jesús es, podemos experimentar esta resurrección. Las dos cosas, tenemos que morir primero al hombre viejo
y como Jesús, resucitar al hombre nuevo. Esto es, poseer la humanidad nueva de Jesús. Así que la pieza, el ingrediente que Jesús añade, lo que hace necesario estos eventos, es que hay que formar ese hombre nuevo, hay que matar al viejo y formar al nuevo. Así que ahora, tú y yo tenemos la opción. Podemos escoger. Antes estábamos sin salida. Si Jesús no hace esto, el proyecto hombre desaparece del universo, deja de ser para siempre. Esa es la muerte segunda. Pero como Jesús hizo esto, entonces tenemos lo que Ceci llamó hace un momento la redención. Note que el versículo 47 dice, vamos a leerlo desde el 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa proclamación de arrepentimiento, de una mente nueva, de una renovación de la mente, eso es lo que arrepentimiento quiere decir. No se puede hacer sin ese ingrediente, sin esa pieza. Lo que lo hace necesario es que no puede haber una mente nueva si no se crea primero la mente nueva. Y Jesús la creó matando a la vieja y resucitando. Y por eso tenemos vida. Por eso nadie necesita morir la muerte segunda. Nadie necesita morirla porque Jesús ya la murió. Por eso leímos en Apocalipsis que los que resucitan en la primera resurrección no tienen parte en la segunda muerte. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Es porque Jesús la murió. Para librarnos a nosotros de ese destino. Nadie tiene que escoger eso. Nadie tiene por qué morir una segunda vez. Se puede predicar y proclamar esa buena noticia, como dice el versículo 47. ¿Hay alguna pregunta? Sí, doctor. Es decir, que ya que este sacrificio sucedió desde antes de la fundación del mundo, Jesús, es decir, también era necesario que Él viniera y lo hiciera aquí en la tierra para que nosotros lo viéramos. ¿Correcto? Es que estamos manejando un concepto, Ceci, aquí, que es difícil de entender desde adentro. Nosotros somos criaturas que estamos viviendo en la dimensión tiempo. Y estamos ahora hablando de un concepto que envuelve mirarlo desde afuera, alguien que esté fuera de la dimensión tiempo, como es Dios. Dios es eterno, Él vive fuera del tiempo, así que lo que Dios es, no tiene ni presente, ni pasado, ni futuro. Dios entra a nuestra esfera humana en el tiempo y en el espacio, aquí en la tierra, y ocurre. Esto ocurre y ocurrió. Pero otra manera de entenderlo es decir que Dios lo habló, lo dijo,
y que lo que Dios dice es. Iba a decir llega a ser, en realidad no llega a ser, es. Lo que Dios habla es. A veces yo uso la ilustración de decir, detrás de mí hay un elefante. Uno puede ir y mirar y ver si dije la verdad o no, si hay o no hay un elefante. Si fuese Dios que dice, detrás de mí hay un elefante, así fue como Él creó los elefantes, hablando. Así que lo que Dios habla es. Por eso Dios no puede mentir. Porque Él trae a la existencia la realidad que habla. Todo lo que existe, existe por esa razón, porque Dios lo habló. Así que cuando la Biblia me dice que Él es inmolado, el cordero inmolado, es así porque ya Dios lo habló. ¿Lo aclaré o lo confundí más? No, yo lo que entendí, no sé si estoy equivocada, es que si nosotros conocemos la grandeza y el amor de Dios, como seres humanos estamos en la grandeza de Dios, pero si no lo conocemos, no conocemos la grandeza de Dios, estamos vivos, pero en muerte. Ajá. Porque tú estás muerto, tu alma y tu espíritu está muerto porque no conoces el amor de Dios. Entonces hay muchos seres que dicen, entonces somos muertos, eso es lo que yo pienso, no sé, mira, no sabes lo que me puedo pensar. Entonces somos humanos, pero con nuestro espíritu no está en la muerte, estamos muertos en vida. No sé si está Gracias por correcto. mencionar eso, Esperanza. Gracias. Porque la Biblia nos habla de que hay personas que están vivas, entre comillas, pero están muertos. Y me habla de personas que están en el cementerio, dormidas en la primera muerte, pero que en realidad están vivos. Un ejemplo de los que duermen en el cementerio son los que van a resucitar en la primera resurrección. Esos están vivos en Cristo. Esto es un dormir. Un ejemplo de alguien que esté vivo, respirando y el corazón latiéndole y hablando y caminando, es el hijo pródigo. En Lucas 15, y dice en el versículo 24, dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y ese muchacho venía caminando a donde su papá. Y un muerto que camina. El mundo está lleno de muertos que caminan. Y está lleno de gente que está muerta en el cementerio, durmiendo, solamente esperando que Jesús le diga que se levante. Así que vemos que la vida y la muerte en la Biblia significa algo muy diferente a lo que nosotros a veces pensamos en la realidad cotidiana, en la manera que usamos esas palabras. Ujú. Y también, perdón. Adelante. No, solo quería decir y que también es muy bueno aclarar que la muerte no hace parte de la vida. O sea, que la muerte es lo opuesto, es la ausencia de la vida. Y que por estar vivos no tenemos que morir. Esto es una mentira. De hecho, vemos el caso de Enoch, que fue vivo al cielo, el caso de Elías, que se fue vivo al cielo. Y ese era el plan y sigue siendo el plan.
que no veamos la muerte, ninguna de las dos muertes. Y de hecho, el grupo de los 144,000 es eso, es los que no verán nunca. Y el Señor lo dice, que cree en mí ciertamente vivirá, nunca morirá. O sea, no, lo que voy es que no creamos la mentira de Satanás, que porque estamos vivos tenemos que morir. No es así. Cristo murió para darnos vida. Y simplemente es creerle a Él, aceptar lo que esa muerte, donde Él mató nuestra naturaleza carnal, el hombre de pecado, para que podamos vivir y vivir para siempre. Ese sigue siendo el plan de Dios. Entonces, todo esto que se dice popularmente, lo único que tenemos seguro es la muerte. Esto es mentira. O todo el que esté vivo sabe que se va a morir. No, tampoco. Eso solo quería mencionar eso. Gracias. Jesús dijo, San Juan 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta o comentario adicional? Doctor, Sí. entonces como yo, ¿verdad? Como hago cosas que tienen tendencia al mal, por ejemplo, como rebeldía, hacer lo contrario a las leyes de la salud, así. Entonces, ¿quién soy yo? Si la Biblia dice que Dios nos hizo a semejanza de Él y que Dios nos ama mucho y que yo soy como lo más preciado, pero todos podemos morir como si estamos en pecado, como si desobedecemos, pecamos y pues entonces entramos a la muerte. Pero entonces yo me imagino como que estoy aquí en la vida como un árbol de frutas, que si doy buenos frutos, mientras esté teniendo vida ese árbol, va a poder dar buenos frutos. Pero si no, pues no. Entonces, yo quisiera entender más cómo Dios me ve a mí, quién soy yo para Dios y como si yo soy rebelde con Él. Los ángeles no son rebeldes con Él, ellos obedecen, pero yo pareciera que yo hago lo contrario. Entonces, ¿cómo puedo entender el Señor y yo? Como Él, ¿qué quiere de mí? No sé si me explico, pero sí me gustaría saber más esa parte. Bien. En la Biblia habla de un proceso y es muy importante en lo que hemos estudiado esta noche. Y vamos esto es un principio muy, muy importante en la Biblia. Muchos errores salen de no entender este punto que les voy a mencionar. Nosotros nos enfocamos en cosas que hacemos, lo que hago. Y una lectura superficial de la Biblia pareciese mostrar que Dios quiere que nosotros hagamos bien, hagamos las cosas bien, que no hagamos cosas malas. O sea, estamos hablando de conducta, de hacer cosas. No adulteres, no mates, no robes. Me está hablando de conductas. Pero la Biblia también habla de que tiene unas definiciones tan amplias de qué consiste matar, que todos somos asesinos y que se hace imposible no matar. Dice que el que ofende a su hermano ya lo mató. Esa es la definición que Jesús da.
que mirar a una mujer ya adulteró. Son unas definiciones tan amplias, tan abarcantes, que uno dice, pero entonces nadie puede. Porque la Biblia, en realidad, Dios quiere que hagamos bien, pero hay un paso que tiene que ocurrir antes de que hagamos. Y es que Dios quiere que nosotros seamos. Así que Dios está interesado en una transformación del ser. Porque si el ser es bueno, entonces todo lo que sale y fluye de allí, toda conducta, todo lo que hacemos, entonces es bueno. Hay un error muy grande, dos grandes errores que se cometen aquí. Uno de ellos es el de, al enfocarse en el hacer, es que decimos, número uno, nos convertimos a veces en hipócritas y pensamos que tengo que portarme bien para que Dios vea que me vea bien, porque Dios quiere que yo haga bien. Y me enfoco en portarme bien. Eso es una vida miserable por el hecho de que si todo lo que yo quiero hacer es malo, si el ser está enfermo, todo lo que quiere el ser malo es hacer mal. Así que vivimos una vida miserable de conflicto constante, porque veo que mi ser, a lo que me llama, a lo que yo me atraigo, a donde quiero ir, es a lo malo, pero vivo aterrado o vivo en conflicto porque yo quiero hacer bien. Así que eso es una vida miserable. El otro error que se comete es decir, ¿sabes qué? A Dios no le importa cómo yo me comporte. Él me ama, Él me perdona y Él me salva. Así que la vida cristiana no se trata de nada de conducta ni nada de eso. Olvídate de eso. No pierdas tu tiempo. Somos salvos por gracia, dicen. De lo que estamos hablando es lo que es necesario del que hablamos tanto. Es que incluye no solo morir al viejo ser, al malo, sino que incluye resucitar también a un ser nuevo, que es como es Jesús. ¿Cómo es ese ser? La Biblia me lo dice. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6. Vamos a leer el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo quiero llamarle la atención al hecho de que la simiente de Dios no puede pecar. Esa simiente de Dios es Cristo, es ese Jesús resucitado, el hombre nuevo, el segundo Adán, la simiente nueva. Yo solamente quería mencionar este asunto de que en la Biblia es muy clara que primero hay que ser antes de hacer, que a Dios no le interesa que nosotros nos enfoquemos en portarme bien, en tener buena conducta, porque eso es un proyecto de fracaso y es un proyecto que produce una vida miserable. Dios quiere, como lo dice el Antiguo Testamento, es escribir su ley en el corazón, esto es, en la mente.
esta es que sea parte de mi naturaleza. Esa operación la hace Dios. De hecho, eso fue lo que estudiamos esta noche. Así que no nos enfoquemos en el hacer. Usemos el hacer como el médico usa los síntomas. El hacer, lo que hago, da testimonio, dice, proclama, anuncia quién yo soy. La transformación tiene que ocurrir en el ser, no en el hacer. Gracias por tu pregunta, Erika. Y yo también quería agregar algo que quizás le puede ayudar a Erika o a mis hermanos que están escuchando esto. Y es lo siguiente, que pensamos que nuestras acciones o nuestro comportamiento son rebeldía contra Dios. Por ejemplo, las cosas malas o incorrectas que lleguemos a hacer, ¿verdad? Entonces, les voy a poner un ejemplo específico. Yo estaba pensando que con el entendimiento de lo que hemos estudiado, pues que en realidad Dios no me condena. Entonces, yo antes pensaba que Dios sí me juzgaba, me llamaba a dar cuentas, y cuando aprendí que no es así, que en realidad cada uno se juzga, uno sabe, ¿verdad? Si está bien o está mal. Entonces, yo me volví laxa en la manera como yo estaba pensando, bueno, entonces si yo, por ejemplo, hablando de manejar, si manejo un poco más rápido del speed limit, bueno, pues no hay problema porque yo sé que Dios no me está juzgando, no me está condenando. Entonces, yo puedo manejar más rápido el speed limit. Pero lo que yo no estaba entendiendo es que Dios no tiene nada que ver con eso. O sea, que Dios simplemente nos deja que nos autogobernemos. Y si yo manejo más rápido del speed limit, simplemente me estoy poniendo yo misma en riesgo. Y así con todas las cosas. Si yo no como bien, si yo no hago lo que sé que debo hacer, Dios no tiene nada que ver con eso. O sea, no pensemos que Dios está allí contándonos cuántas, sí, por poner un ejemplo, cuántos vegetales me comí, si comí o no, si hice o no. Dios no tiene que ver. Él ha dejado que nosotros nos autogobernemos. Entonces, simplemente para mí, y lo comento porque para mí eso me liberó de esta idea que traía por años y años, que es que si yo no hago esto bien, me va a ir mal con Dios. Eso es falso. Simplemente Dios deja que uno decida, y si yo decido hacer algo, pues voy a tener mis consecuencias, es decir, causa y efecto. ¿Verdad? O sea que es de albedrío. Correcto. Correcto. Muy bien. Entonces, sí. Adelante. No, adelante, Ceci, termina. No, ya, eso era básicamente, queridos. Sí, solamente quería reafirmar algo. Estoy entendiendo que el ser, entonces, que es el primer paso, ¿verdad? Porque cuando está la simiente de Jesús en nosotros, pues ya, pues está esa simiente. No es el primer paso, Erika. Es el único trabajo. No hay ningún otro trabajo para hacer. Eso es la totalidad del proyecto, es esa, transformar al ser. Eso es todo. No hay paso 2.
ni Pastor, 3, digo, ni 4. Es uno. doctor, Ujú. entonces mientras eso pasa, ¿yo qué hago? Como, o solo aprendo de Jesús, solo No. escucho. No, es que eso ocurre todo el tiempo. Todos los días nosotros estamos llegando a ser lo que escogemos ser. Cada instante, cada minuto, cada milisegundo, nosotros estamos llegando a ser lo que escogemos ser. Es un día a la vez, que como vas, es un proceso. Eso ocurre no un día a la vez, eso ocurre cada milisegundo. Nosotros tomamos decisiones, escogemos, hacemos cosas. Este proceso, ¿cómo ocurre? La Biblia usa muchos símbolos e ilustraciones para explicar ese procedimiento. Y creo que antes de irnos a Santo Domingo lo mencionamos. Dice que es contemplando cómo nosotros somos transformados. Dice que somos transformados por la misma gloria. El apóstol Pablo dice en Romanos 12, dice, no tomen la forma de este momento, de este siglo, de esta cultura, sino transfórmense por medio de un entendimiento renovado. Ustedes ven que todo termina en el entendimiento. Sin comprender, sin entender qué es lo que Dios da, ofrece. Vamos a decirlo de otra manera. Todo lo que nos ata y nos amarra es producto, resultado de la falta del entendimiento. Todo, la totalidad, el 100% de todo. La palabra arrepentimiento misma quiere decir un entendimiento nuevo, un entendimiento renovado. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Contemplando a Dios. ¿Qué quiere decir contemplar a Dios? Instruirse. Note que lo que Jesús hizo con los discípulos fue venir y abrirles el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Es así, el proyecto entero funciona por instrucción. Es si entendemos que nos va bien. Doctor, yo Ajá. sí, Dios nos habla al entendimiento, a la razón, ¿verdad? Muchas veces entendemos y sabemos, ¿verdad? Vamos a decir el ejemplo que puso Erika de las leyes de salud, ¿verdad? Yo entiendo que los 8 remedios que el Señor dejó para nuestra salud dan resultado. Y entonces, yo entiendo claramente eso. Y aún así, a veces voy contra ellos, ¿verdad? Me equivoco. Aquí está la pregunta. Y ahí es donde... ¿Entiende por qué va contra ellos? Por mi naturaleza, porque soy pecadora, pero entonces ahí yo hago, hago uso del don que Dios me dio de pedir su ayuda para que en mi naturaleza caída, en mi naturaleza pecadora, Él me socorra, me ayude, No, pero es así, con un corazón un contrito. momento. A ver, No, acláreme eso, doctor. No. Mire, iba muy bien. Vamos a volver a la pregunta. La pregunta es, ya entendí las leyes de salud, Sí. ya las entendí, sé cuáles son, pero veo que no puedo aplicarlas. Mi pregunta es, ¿sabe por qué no las puede aplicar? ¿Entiende por qué no las puede aplicar? Ajá. ¿Me pregunta o me está diciendo? No, le estoy Doctor. preguntando, esa es la pregunta.
pues yo entiendo que vivo en un mundo de pecado y que soy pecadora y mi naturaleza me traiciona a mí misma a lo que yo quiero hacer y no hago. Bien. Ahí es donde está el problema. Ya le hice el diagnóstico. Necesita más entendimiento en esa área. Decir que soy pecador o soy pecadora es lo que acabamos de leer, que es el problema que Jesús resolvió. O son los hábitos que uno tiene desde que era niño, por ejemplo. ¿De dónde, gracias. ¿De dónde vinieron esos hábitos? ¿Cómo los adquirió? Por la tradición, por lo que sea. Eso es donde vive uno. Ve, también ahí falta más entendimiento, porque si nos conformamos con decir por la tradición, por lo que sea, o porque soy pecador, falta mucho entendimiento para hacer cambio. O sea que hay que hacer un cambio mental. Gracias. Con ese entendimiento, si lo dejamos a ese nivel, ¿ve? La bendición de Dios se encuentra en la obediencia. No es un polvito mágico que cae del cielo. Y la obediencia siempre es el producto del entendimiento. Es nuestro privilegio conocer la mente de Dios. Nos falta entendimiento. Si yo digo es porque soy malo y pecador, pues ya llegué al final del camino. ¿Y para dónde voy ahora? Si me quedo satisfecho, si yo quedo satisfecho con esa respuesta, pues hasta ahí llegué. Porque ¿cuál es la solución a ese problema? Rogarle a Dios. Y es un círculo que uno está viviendo, ¿verdad? Exactamente. Ya se quedó atascado allí. Ahí se va a quedar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y los años pasan y los años pasan. Sí, doctora, ahí me está yo recordando, me está recordando en Apocalipsis 21, donde dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Entonces yo digo que tenemos que llevar, o sea, todos seres humanos somos pecadores, entonces cada día, cada segundo tenemos que ir buscando más. Lo que yo he entendido, no sé, y me falta a mí también mucho, leer la palabra de Dios, que yo sé que Él me tiene que hablar un día con su verdadera palabra. Y entonces, no sé si estoy mal. Eso es lo que estamos haciendo, queridos. Nos estamos reuniendo a estudiar la Biblia. Es la palabra la que hace esa operación en la mente. Todos estamos en necesidad de entendimiento. Todos. Yo solamente estoy apelando a ustedes a que no nos quedemos con la respuesta fácil, que hagamos, que sigamos. Es una transformación de gloria en gloria. Es de un nivel al siguiente, al siguiente. No nos quedemos repitiéndonos a nosotros mismos. No es tomar el primer grado por 30 años.
hay que pasar de grado, hay que Muy bien. renovar el entendimiento, hay que crecer de gloria en gloria. Y es el Espíritu que hace esa operación. Es Dios que hace esa operación, pero es en mi mente, es en mí. Tengo que pasar por el proceso. Y en la medida que me desarrollo, alcanzo el potencial al que Dios me creó, en esa medida soy de bendición para otro. Si me quedo en el mismo nivel, solo puedo ser de un poquito de bendición. Así que no solamente es un deber que tengo conmigo, sino que es un deber que tengo con todo el mundo, de alcanzar el mayor alto grado de excelencia, llegar a la plenitud de un varón perfecto a la semejanza de Cristo, dice Pablo. Esa es la operación de la que leímos hoy. Eso es lo que hizo necesario todos estos eventos. Queridos, nos hemos pasado por mucho tiempo. No quiero abusar. Ha valido la pena, yo creo, pero pienso que continuamos la próxima vez. ¿Les parece? Sí, yo solo Ok. quería A la cerrar, próxima, ¿cuál? Oh, perdón, Adelante. solo quería cerrar con 3 palabritas, que nos dediquemos a estudiar el carácter de Dios, ¿verdad? Como lo estamos haciendo hoy. Estamos aquí haciendo eso y simplemente eso es lo que, el conocimiento del Señor es lo que nos va a transformar. Sobre todo renovar nuestra mente porque por la palabra del Señor y no dejar que los dardos del enemigo vengan y perturben porque el proceso que vamos llevando momento a momento por medio de su palabra. Amén. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna petición adicional de oración antes de tener la oración final? gracias, doctor, porque aprendí bastante el día de hoy. Y a Gloria a todos Dios. los que cometieron, no solamente eso, porque yo lo creo que hay veces momentos también, todos seres humanos somos tan pecadores, porque sí pecamos, porque yo veces hasta dije, no, ay, ¿por qué dije eso, Señor? Y después hay momentos que digo, Señor, no hay palabras, aquí estoy, renuévame, por favor, y cámbiame, renueva mi vida y llénala de ti. Y ahí comienzo, no hay palabras, y a veces no hay palabras, y ahí me quedo, diciéndole que me llene de ti, que no hay palabras en ese momento. Y sí, y lo he buscado a través de ustedes, o a través de la palabra primero, y a través de las clases. Y solamente oremos por todos nosotros. ¿Y cuál es para la próxima semana, doctor? La próxima semana se los doy en un momentito. ¿Hay alguna otra petición de oración? No, simplemente que como quisiera como cerrar de manera práctica. De manera práctica es eso, estudiar las escrituras, buscando el carácter de Dios, meternos de lleno en eso. Solo quería como cerrar la idea, sentía la responsabilidad de hacerlo porque es importante. Que el Señor, la petición sería que el Señor renueve nuestras mentes y aclare nuestras dudas y sobre todo no dejar que el enemigo venga e interceda en el proceso que el Señor está haciendo en nuestras vidas, o sea, en momento con momento por medio de su palabra. Note que en esa lista de las 3 cosas, todo el trabajo le queda a Dios. ¿Ve? Hay que tener cuidado con eso. Veo una mano. Creo que es Aleida. Sí, doctor. Una de las cosas es que yo le quiero pedir a Dios, porque yo siento que he cambiado mucho mi mente, mi forma de pensar, y yo lo que más digo es porque ahora puedo ver muchas cosas. Me hacen falta, pero cada vez ese deseo de seguir explorando es como que si uno sigue y sigue y cada vez uno encuentra más y eso empieza a llenarlo a uno y eso le empieza a dar a uno alegría y realmente cuando uno mira atrás y dice, oh, pero a mí eso antes me gustaba y ahora lo veo como que
eso no era nada, porque yo me moría por eso, si realmente eso no vale la pena. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso, pero le quiero pedir al Señor que me siga como abriendo mi mente. Yo lo quiero conocer. Yo antes no lo veía así, pero es un deseo que yo todos los días me levanto y yo quiero saber hoy más de ti, Señor. Yo quiero conocerte porque conocerte me ha liberado de muchas cosas y necesito liberarme de más, pero es ese conocimiento. Y también porque yo realmente me siento que yo nunca he sido, como que yo siempre digo, yo no sé cómo presentarle a Jesús o la palabra de Dios a otras personas. Pero a través de esta experiencia, eh, bueno, hay una señora que yo conocí en otra iglesia hace un par de años y ella pasaba por un proceso de cáncer y todo. Yo la apreciaba mucho, pero apenas me la vuelvo a encontrar hace como 2 semanas y hoy salimos y nos estuvimos reuniendo como un par de horas y ese fue como el tema de la renovación de la mente y de la depresión y de la ansiedad y por qué tú pasas por eso. Y yo empecé a compartirle, yo tengo ese deseo de ser capaz de entenderle, de enseñarle lo que yo estoy aprendiendo, de compartirle, porque siento que si eso es liberador y yo se lo comparto y luego ella se lo puede compartir a otros, si esa es la forma que le puedo servir al Señor, porque a mí eso me da felicidad, hablar hasta de eso, yo me sentía muy feliz y yo decía, pero yo quiero saber cómo transmitirle que ese deseo, quiero compartírselo para que no sea solo yo, sino que otras personas puedan empezar a salir y a conocer a Dios como Él es, porque Él sana y yo creo que Él sana. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Así Dios, dando alimento al alma de esa persona con las palabras que le está diciendo. Y deje que el Señor, el Espíritu Santo, fluye y Él mismo hace que usted hable lo que Él quiere que usted hable. Sí, y que yo, de acuerdo con Aleida, yo también quiero mencionar esto, he crecido mucho a través de estos estudios, a través de los estudios en la mansión y esto que estamos haciendo es parte es decir, es nuestra parte, la parte que nos toca a nosotros en el conocimiento del Señor, disponer el tiempo, disponer la mente para que entonces el Señor pueda revelarse a nosotros. Porque muchas veces lo digo, José, y quiero enfatizarlo, porque es que muchas veces lo dejamos como muy poético. Hay que dejar que el Señor obre en nosotros. Sí, pero ¿cómo es que hay que dejar que el Señor obre en nosotros? De manera práctica, es que usted saque el tiempo y el enfoque para dedicarse a estudiar a Cristo, dedicarse a estudiar el carácter de Dios en su palabra. Esa es la parte que a nosotros nos toca, que solo nosotros podemos hacer y que Dios no puede hacer por nosotros. Entonces, al estudiar, al conectarnos a estos estudios, al hacer preguntas, al indagar, al escudriñar las escrituras, leer el espíritu de profecía, todo eso nos lleva al conocimiento de Dios. Y Él entonces se revela y hace todo lo demás que nosotros no podemos hacer. Gracias, César. Muy bien. Vamos a orar, buen Dios. Gracias por el estudio de esta noche. Gracias por su santa palabra. Gracias, Dios, porque vemos su fidelidad en nuestras vidas. Se hace manifiesta de tantas maneras. Y le agradecemos por eso. Gracias, Señor, porque nos llena de luz, ilumina todo nuestro ser, llena de luz el ojo del entendimiento. Señor Padre, gracias por eso. Yo le quiero pedir por cada uno de los que estamos reunidos aquí, que su palabra haga la operación que tiene que hacer en nuestro ser, que la dejemos, que la haga. Seamos diligentes en contemplarle, en leer, mirar estas escenas
contemplar la vida de Jesús, estudiar su palabra, sacar tiempo, hacerle una prioridad, buscar conocerle y servirle. Tráiganos de vuelta la próxima vez con bien. Dejamos estas peticiones que se han hecho aquí y otras en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. El estudio de la próxima semana se encuentra en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 y Mateo 25, 31 al 34. Que tenemos 2 textos la semana que viene. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 y San Mateo 25, 31 al 34. 31, 32. Gracias.